Argentina que en algunos casos está muy fragmentado, como también está fragmentado el país, pero en general yo creo que en su mayoría el periodismo en la República Argentina es un periodismo bastante independiente, honesto, con trabajadores que hacen su trabajo a conciencia. Me parece que tal vez nos hace falta un poquito más de periodismo de investigación, pero en general lo veo bien, y viéndolo desde Rosario especialmente, que es donde trabajo desde hace muchos años, para mí hay muy buenos periodistas responsables y honestos, y seguramente nos hace falta dentro del periodismo rosarino mayor presupuesto para poder trabajar temas más profundamente, pero yo creo que en Rosario se destaca un muy buen periodismo porque hay periodistas bien formados, periodistas honestos y que trabajan sobre todo con una gran vocación y un gran amor hacia la profesión que eligieron. Me parece una pregunta demasiado amplia porque, al menos en mi caso, no conozco lo que sucede más allá de Rosario y de los medios de comunicación más grandes porteños. Creo que en los últimos años estamos viviendo un encuentro entre el periodismo y la política, tal vez como nunca antes en la Argentina. Creo que muchos periodistas, o algunos periodistas o varios periodistas, han tomado su oficio como una plataforma de difusión ideológica y de defensa de sus ideas partidarias. A la vez, creo que en general, más allá de no conocer lo que pasa en muchas partes del país, creo que las redes sociales han venido a atravesar el oficio periodístico en toda la Argentina y que los ciudadanos del país toman protagonismo informativo a través de las redes sociales. En general, veo que el periodismo, que los periodistas estamos muy polarizados con respecto a las ideas partidarias. Sobre todo los últimos 8 años que hemos vivido han generado esa famosa grieta, no solamente en la sociedad de ciudadanos comunes, sino tal vez sobre todo en el periodismo, y esa grieta, esa brecha, esa separación se comunicó a través de los grandes medios y ha recalado en la gente. Creo que hay periodistas polarizados, con poca disposición al consenso, con poca disposición a escuchar a los que piensan distinto, con poca disposición a generar una mejor convivencia en los medios, mayor respeto en el trato de unos con otros, para también de esta manera alentar a la sociedad a respetarnos, a convivir mejor, sin tanta agresividad, sin tanta violencia en los gestos y en las palabras. Creo que hay mucha violencia, mucha agresividad a partir de esa polarización en el periodismo. Lo veo ante un dilema de cómo ejercer la tarea a partir de las reglas de juego planteadas con la asunción del nuevo gobierno. Tendrá que ser un periodismo crítico básicamente, porque de eso se trata, de marcar cuáles son los problemas, de marcar qué es lo que la gente siente realmente y no de ejercer una posición ligada al gobierno de turno como muchas veces hemos tenido que padecer en los últimos tiempos. Los males del país no obedecen a lo que comunica o no la prensa. La prensa simplemente es el reflejo de lo que ocurre todos los días y esa es nuestra tarea: contar, investigar, averiguar, tener el criterio suficiente como para saber qué es lo noticiable, qué no lo es. Lo que quieren los políticos de turno, los gobernantes, que nosotros comuniquemos muchas veces no es lo que se necesita saber, lo que hay que conocer, porque para eso están los especialistas de la comunicación, en todo caso los prenseros o los comunicadores de los gobiernos. Nuestra tarea como periodistas independientes, y a eso me remito, es marcar lo que está mal. Por lo tanto, no se trata de relatos, sino se trata de trabajar en función de la libertad de prensa, de decir, de denunciar, y a eso habremos de remitirnos siempre y cuando tengamos la libertad para hacerlo. Para mí el periodismo objetivo es muy posible, como en todos los ámbitos de la vida. Ser objetivo es posible siempre y cuando decidamos serlo, ¿no? Y no demos una opinión o hagamos un trabajo periodístico con prejuicios. Por lo tanto, sí, estoy totalmente seguro que el periodismo es objetivo. Se puede ser objetivo dentro del periodismo sin problemas, como se puede ser objetivo en cada ámbito de la vida y no solamente en el periodismo.
periodismo. Pero bueno, en este caso los periodistas somos formadores de opinión y por lo tanto es muy importante ser responsable, ser honesto, trabajar con seriedad e ir a lo seguro cuando uno habla y emite una opinión, y eso nos permite ser objetivos sin lugar a dudas. Creo que ya es anacrónica. Hace bastante tiempo que es una discusión que no tiene asidero, que no tiene realmente, no es una discusión fructífera, diría que es más bien estéril. Por otra parte, no sé si hace falta un periodismo objetivo, creo que sí hace falta periodistas veraces, sinceros, que puedan decir lo que piensan, que puedan interpretar la realidad, los hechos de la sociedad, sin que estén atravesados o condicionados por el Estado, por el gobierno, por partidos, por dinero, etc. Creo que no, que el periodismo no es objetivo porque las personas no lo somos. Y los periodistas somos personas y desde ya creo que no somos objetivos. Que cada uno, más allá de que quiera ser lo más veraz posible, está teñido, influenciado por su subjetividad y no me parece mal. Creo que la objetividad, desde el punto de vista de que somos sujetos pensantes, no existe. Cuando se trata de periodismo, se trata de hacerse cargo de lo que uno dice, opina, de lo que uno piensa, de lo que uno cree. Es parte de un periodismo que tiene que terminar siendo sano, maduro. Por lo tanto, desde ese punto de vista, la objetividad no existe. Ahora, si se trata de relatar un hecho, de escribir una realidad a partir de una crónica que uno pueda hacer desde un lugar separado de los protagonistas de una situación, por ejemplo un hecho informativo común, corriente, habitual, como puede ser un accidente de tránsito, bueno, desde ese lugar habrá que buscar la objetividad para relatar lo que sucedió, pero simplemente en ese caso estaríamos hablando de una descripción. Ahora, cuando uno ejerce la posición como periodista, lo hará desde sus saberes, sus conocimientos, su propia realidad y por lo tanto no será objetivo desde ese lugar. Otra cosa, insisto, es describir un hecho, contarlo con todas las campanas posibles, con todas las voces y con todas las fuentes, que es absolutamente diferente. Existen muchas discusiones referentes a los medios de comunicación y sus modos de informar, cuestionando los intereses de cada medio, cómo influye en la opinión pública, cuál es el manejo de fuentes en una nota, incluso la firma en una editorial. Cualquier opinión refleja un punto de vista del sujeto que emite el mensaje y eso no hay que olvidarlo. Entonces, desde ese lugar el periodismo no es subjetivo, sino que tiene directa relación con la subjetividad propia de quien está emitiendo el mensaje, de quien está contando una situación a través de la palabra, a través de la escritura, a través de la televisión, del lenguaje audiovisual. Siempre es una persona que desde su punto de vista relata un hecho. Será interesante desde el punto de vista del receptor tratar de conocer los diferentes puntos de vista para que después el receptor cree su opinión. A mí el periodismo me deja las mayores satisfacciones de mi vida desde el punto de vista profesional. Sin lugar a dudas, la mayor satisfacción es la familia, yo creo que en la mayoría de los casos, pero hablando de periodismo hablamos de trabajo, en mi caso particular, y bueno, y es lo que yo elegí para vivir. Yo me formé como locutor, como periodista, ejerzo el periodismo y por lo tanto mi trabajo, porque así lo considero, siempre digo, el periodismo es un trabajo, es una forma de vida, es una elección que uno ha hecho en su vida, por lo tanto a mí me deja lo mejor, me deja la felicidad de poder ser mi medio de vida, de ser mi medio de trabajo y de estar desarrollándome en lo que yo decidí desarrollarme. Por lo tanto, el periodismo en ese sentido y después de la familia es todo, y si se quiere también se lo puede unir con la familia, ¿no? Porque el trabajo también hace a la familia. Por lo tanto, para mí es una gran felicidad poder trabajar e ir creciendo día a día desde cuando elegí trabajar en esta profesión, trabajar en los medios de comunicación. Por lo tanto, el periodismo es gran parte de mi vida y sí, de hecho me hace muy feliz. El periodismo me deja satisfacciones en términos de conocer personas que
si yo no fuera periodista, si yo no fuera locutor, si no fuera un comunicador profesional, serían personas a las cuales me resultaría difícil, muy difícil acercarme. Creo que el trabajo en medios de comunicación nos permite conocer, vincularnos, entrevistar, profundizar en personas realmente muy enriquecedoras que dejan una satisfacción personal y también la satisfacción de difundir la vida de esas personas al público. También, aunque sea muy costoso, muy difícil en los tiempos que corren por varias razones, el periodismo y el trabajo en medios de comunicación me da la satisfacción de autogestionar, de emprender, de poder originar mi propio programa y plantearlo y producirlo conforme a lo que a mí me gusta hacer, a lo que yo creo que hay que hacer, mi programa como un dispositivo de lo que creo que es necesario comunicar. También creo que nos acerca a colegas, por lo menos en mi caso tengo muchos colegas o algunos colegas a los que respeto mucho y son una referencia y escuchando a otros colegas, me conozcan o no, los conozca yo o no, seamos amigos o no, bueno, son inspiradores. Me parece que el periodismo también es una mirada de la realidad que genera responsabilidad, que uno cuando sale al aire todos los días, bueno, sabe que le está hablando a muchas personas y también sabe que la de uno es una voz dentro de muchas. A mí me gusta ser periodista, me identifico sobre todo con la función del locutor periodista juntas. No podría dividir yo, en mi caso al menos, el locutor que soy del periodista que soy. Sobre todas las cosas, porque reúne ambos oficios, soy un conductor. Y aprovecho esta tercera pregunta para saludarte a vos, Bruno Salinas. Gracias por esta entrevista. Feliz Día del Periodista para vos. Gracias por tu trabajo y por el esfuerzo que le pones al límite semana tras semana. Un abrazo muy grande. Feliz Día del Periodista. Me deja, después de muchos años de llevarlo adelante, el periodismo, la satisfacción de conocer lugares, cosas, situaciones que quizás no hubiera conocido tan de cerca, inmiscuirme en cuestiones que quizás han logrado llevar luz a la sociedad sobre algo que se desconocía, contar algo que quizás para el resto de la gente, no porque sea inferior o superior, ni mucho menos, sino porque se dedica a otra cosa, no lo iba a poder hacer nunca, no iba a conocer algo que uno como mediador puede llevarle al público. Y además, en lo personal, haber entrevistado todo tipo de personalidades, digo personalidades desde el punto de vista no de la trascendencia, sino desde el punto de vista de quién es cada uno, ¿no? Conocer más en profundidad a determinados personajes que quizás sean claves en la historia, en la vida cotidiana, en cuestiones determinadas. Eso es interesante. Y también es interesante eso, entrar a lugares que uno quizás nunca hubiera imaginado que iba a poder conocer desde lo personal. No entrar personalmente, sino interesarse, ingresar, conocer. Eso es lo que me alegra de ser periodista, además de cumplir con una vocación de chico. Es un mundo interesantísimo. No es monótono, no tiene la cotidianidad, la cuestión mecánica que tienen otros trabajos, otras tareas, y desde ese lugar también todos los días se pueden descubrir cosas. Me gusta mucho el periodismo y lo llevo conmigo porque para mí es mi forma de vida y de hecho que lo es porque me gano la vida con esto.